La guillotina mental que había permanecido acechando en la sombra de mis recuerdos había caído al fin, y su filo había cortado. De acompañamiento público. Me llamo Valeria, tengo 75 años y durante 30 años dicté sentencias en el Tribunal Penal de mayor severidad de la ciudad. Lo que esa pareja de desagradecidos no sospecha es que, a pesar de que mis manos tiemblan por la artritis, mi mente permanece como una guillotina perfectamente afilada. Y la casa que ahora pisan está minada de trampas legales que ellos no alcanzan a concebir. Había transcurrido más de un par de horas bajo el sol incansable de la tarde, intentando rescatar las glicinias que mi esposo, ya fallecido, plantó hace más de 2 décadas. Mis rodillas crujían al compás de la pala, hundiéndose en aquella tierra oscura y rica que siempre fue motivo de mi más profundo orgullo. Para mí, este jardín no es un simple terreno con flores. Es el lugar de mi memoria, el único espacio donde aún puedo conversar en silencio con quienes ya partieron. Pero desde hace 7 meses, mi santuario se ha transformado en territorio ocupado. Todo empezó cuando Julián, mi único hijo, apareció con esa mujer, Lucía, y una maleta repleta de justificaciones. Será solo un par de meses, madre, me aseguró con esa mirada de perro apaleado que siempre ha sabido usar para desarmarme. El proyecto fracasó. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Yo, con ese corazón maleable de madre que a menudo resulta ser nuestra peor sentencia, les abrí las puertas de mi hogar. No de cualquier vivienda, sino de la gran casona de estilo republicano que conseguí con el esfuerzo de toda una vida, demanda tras demanda, sentencia tras sentencia. Lucía no tardó en revelar su verdadera naturaleza. Primero fueron comentarios sutiles sobre el polvo en los estantes o lo anticuado de mi mobiliario. Luego progresó a adueñarse de los espacios. Mi biblioteca personal se transformó en su sala de entrenamiento, mi cocina se volvió su laboratorio para experimentos dietéticos extraños, donde ni siquiera podía preparar un té sin recibir una mirada de reproche. Pero yo guardaba silencio. Me callaba por Julián. Me callaba porque creía que la armonía familiar tenía más valor que mi propio orgullo. ¡Qué profundo error! La armonía no se negocia con insurgentes del hogar. Aquel día, el bochorno era sofocante. Llevaba mi viejo sombrero de ala ancha, ese que tiene una raja en el borde, y mis guantes de cuero cubiertos de tierra. Estaba arrodillada, arrancando las hierbas invasoras que intentaban estrangular mis camelias premiadas. Me sentía agotada, por supuesto, pero de una forma productiva. El aroma a suelo recién regado me traía una calma muy necesaria. Estaba tan absorta arrancando una raíz muy resistente que no percibí cuando se abrió la ventana del segundo nivel, la que mira directamente al corazón del jardín. Oiga, usted, el grito agudo desgarró la quietud vespertina. Alcé la vista, llevándome la mano a la frente para hacer visera contra la luz. Allí estaba Lucía, con su bata de seda de importación y una copa en la mano, observándome como si fuera un insecto despreciable. A su lado, Julián. Mi Julián sostenía su teléfono móvil en posición horizontal, apuntando directamente hacia mí. Vieja inservible, vociferó ella, y su voz retumbó en todo el sector residencial. ¿Es eso lo único que sabes hacer? Desenterrar hierbas y meter lodo a la casa. Sentí un puño cerrándose en mi estómago. No era la primera ocasión que me lanzaba improperios, pero nunca lo había hecho a voz en cuello, a cielo abierto. Intenté no hacerle caso, regresar a mi labor, demostrarle que sus palabras carecían de efecto sobre mí. Hundí la pala en la tierra con determinación. Te estoy hablando, reliquia. Insistió, y la vi inclinarse sobre la balaustrada de hierro fundido. Llevas horas aquí haciendo estrépito. No dejas descansar. Pareces la mujer del servicio. Es vergonzoso, Lucía, por favor, dije con la voz áspera por la sequedad. Estoy en mi hogar, cuidando de mis plantas, tu hogar. Se rió, una carcajada desagradable y estridente. Ya veremos a quién le pertenece esta casa cuando termines de marchitarte. Julián. Asegúrate de grabar bien a tu madre. Fíjate en qué estado está y miré a mi hijo, esperando que bajara el teléfono. Esperando que le pidiera a su mujer que guardara respeto, que honrara a la madre que pagó sus estudios universitarios, que le compró su primer automóvil, que lo cuidó noche y día durante aquella fiebre que casi acaba con su vida. Pero Julián no bajó el teléfono. Julián soltó una risa. Una risa nerviosa, sí, pero de total complicidad. Una risa que me hirió más profundamente que cualquier violencia física. Vamos, corazón, dile que se ponga a trabajar, murmuró Julián, concentrado en la pantalla de su teléfono,
buscando el encuadre perfecto para su grabación. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió. Lucía tomó un vaso grande con agua y hielo que estaba sobre la mesa del balcón. Ni siquiera lo dudó. Con un gesto rápido y desdeñoso, arrojó el contenido hacia abajo. El agua helada me golpeó de lleno en la cabeza, empapando mi sombrero, corriendo por mi cuello, mezclándose con el sudor y la tierra de mi rostro. La sacudida me hizo dar un respingo por la sorpresa. El frío penetró hasta mis huesos, pero fue la humillación lo que me heló por completo el espíritu. «¡Uy!», exclamó Lucía con fingida inocencia. Se me fue de las manos. A ver si así al menos te das un baño, anciana asquerosa. Las carcajadas de ambos resonaron desde la terraza. Julián hacía acercamientos con el teléfono, indudablemente planeando compartirlo en sus redes con algún epígrafe burlón. Allí me quedé, inmovilizada, con el agua goteando desde mi nariz, sintiendo como el lodo se apelmazaba en mi ropa. Dirigí la mirada hacia la izquierda. Sobre el cerco bajo de adelfas vi a doña Clara, mi vecina de toda la vida, y al encargado de mantenimiento de la propiedad colindante. Ambos estaban petrificados, con la boca entreabierta, testigos silenciosos de mi deshonra. Clara se llevó ambas manos a la boca, horrorizada. Sus ojos se cruzaron con los míos y en ellos solo vi una cosa: conmiseración. Pura y dura conmiseración. Esa mirada fue la chispa definitiva. No sentí aflicción. No sentí deseos de llorar. Lo que surgió en mí fue una sensación que no había experimentado desde mis días en la sala de audiencias, cuando tenía frente a mí a un reo sin escrúpulos que se creía por encima de todo. Sentí una rabia fría, premeditada, de acero. Una cólera que endereza la espalda y despeja el pensamiento. Lentamente, muy lentamente, me retiré los guantes de cuero y los dejé caer sobre las glicinias. Me quité el sombrero empapado y lo sacudí contra mi muslo. Entonces, alcé la vista hacia la terraza. Por última vez. Ellos seguían riéndose, festejando su triunfo insignificante sobre la anciana inservible. Julián me hizo un gesto burlón con la mano, sin dejar de grabar. No pronuncié ni una sílaba. No les di el placer de verme gritar o sollozar. Me di la vuelta con toda la dignidad que mis 75 años y mi ropa embarrada me permitían, y caminé hacia la puerta posterior de la cocina. «Eso, huye», vociferó Lucía a mi espalda. «Y limpia el suelo cuando pases». Crucé al interior. El aire acondicionado me azotó, creando un contraste violento con el calor exterior y mi ropa empapada. La casa estaba en silencio, ese silencio denso y costoso de los muebles antiguos y las alfombras orientales. Avancé por el corredor dejando una estela de pisadas lodosas y gotas de agua. Por primera vez en mi vida, no me preocupó manchar el piso. Subí por la escalera, pasando de largo frente a la habitación desde donde ellos seguían en la terraza, ignorantes de que la tormenta no estaba afuera, sino que acababa de ingresar al hogar. Me dirigí directamente a mi despacho, el único recinto de la casa que mantenía bajo llave y al cual Lucía no había podido acceder, por más que había intentado forzar la cerradura con horquillas para el cabello. Extraje la llave que siempre llevo colgada del cuello, bajo mi blusa, una llave de metal antiguo y pesado. Abrí la puerta de roble macizo y fui recibida por el olor a libros antiguos, a madera encerada y al leve aroma a tabaco de pipa de mi esposo, como un consuelo familiar. Cerré la puerta a mi espalda y corrí el cerrojo. Avancé hacia el escritorio, un mueble imponente de caoba que había pertenecido a mi padre. Me senté en mi sillón giratorio de cuero. Mis manos temblaban, pero ya no era por los años o el cansancio de la jardinería, temblaban por la descarga de adrenalina. Abrí el cajón inferior derecho, donde guardaba una pequeña caja fuerte disimulada como un volumen enciclopédico. Marqué la combinación. La fecha de nacimiento de Julián. ¡Qué ironía más absoluta! La combinación que desbloqueaba mi refugio era la fecha en que llegó al mundo mi más grande desilusión. La pequeña puerta se abrió con un suave clic. En su interior no había alhajas ni dinero en efectivo. Había papeles. Documentos legales, títulos de propiedad originales y una pequeña agenda de cuero negro, desgastada por el uso y con los bordes dorados. Saqué el título de propiedad de la casa. Mis ojos recorrieron las cláusulas que yo misma había redactado con meticulosidad, muchos años atrás. Julián y Lucía creían que, por ser mi único hijo, él tenía derechos adquiridos sobre esta propiedad. Creían que yo era una anciana indefensa que dependía de su supuesta benevolencia para no terminar sola, pero se habían olvidado de quién soy.
Olvidaron que mi especialización original fue el derecho familiar y patrimonial, mucho antes de pasar al ámbito penal. Olvidaron que esta propiedad no está a mi nombre personal, sino al de una sociedad de acciones de la cual soy la administradora única y perpetua. Y, sobre todo, olvidaron la cláusula de comodato precario, que les hice firmar entre un paquete de documentos del seguro del automóvil hace 3 meses, cuando llegaron suplicando ayuda. Firmaron sin siquiera hojear los papeles. Regla fundamental: nunca se firma sin leer, y menos aún si la letrada es la madre a la que se pretende traicionar, pero eso no era suficiente. Un proceso de desahucio ordinario tomaría tiempo, semanas o incluso meses, y yo no estaba dispuesta a pasar ni una sola noche más bajo el mismo techo que el hombre que se rió durante mi humillación. Necesitaba algo más rápido. Algo inmediato. Tomé la agenda de cuero negro y la abrí en la sección de la letra R. Busqué un nombre que no había utilizado desde mi festejo de jubilación, 5 años atrás. Ramírez, Jorge. Comisario mayor. Jorge Ramírez no era simplemente un agente de la ley. Era el joven policía al que salvé de un despido injusto hace 30 años, cuando un funcionario venal intentó usarlo como cabeza de turco. Jorge Ramírez me debía su carrera, su pensión y, más importante aún, su honor. Y Jorge Ramírez ahora ocupaba el cargo de jefe de la policía del distrito. Miré el teléfono fijo sobre el escritorio. Levanté el auricular. El tono de línea sonó constante y firme. Mis dedos marcaron el número que guardaba en la memoria. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Diga. Una voz grave y autoritaria respondió al otro lado. Jorge, dije. Mi voz ya no sonaba a la de una anciana que cuida jardines. Sonaba a la jueza Valeria, la mujer que hacía titubear a los acusadores con una sola mirada por encima de sus lentes. Habla la jueza Valeria. Hubo un breve silencio al otro extremo, seguido por el sonido de una silla siendo desplazada, como si alguien se hubiera puesto de pie por respeto, incluso a través del teléfono. Señoría, es un honor. ¿Ha ocurrido algo? Su voz suena distinta. Necesito que vengas a mi residencia, Jorge. En este momento. Trae una unidad y también a un agente de la sección de violencia doméstica y protección del adulto mayor. Señoría, su tono cambió de respetuoso a uno de total alerta. ¿Se encuentra bien? Es una emergencia. Me observé en el espejo que colgaba en la pared frente a mí. Vi mi cabello gris, empapado y pegado al cráneo. La capa de lodo seco en mi mejilla, como una pintura de guerra. Mis ojos oscuros, brillando con una determinación feroz. He sido objeto de una agresión física dentro de mi propia propiedad, Jorge. Existen testigos y cuento con evidencia audiovisual. Aunque el agresor desconoce que ese material se utilizará en su contra, deseo proceder con todo el rigor de la ley. Parto de inmediato, magistrada. En 5 minutos, colgué el teléfono. Me levanté y fui al pequeño baño contiguo al despacho. Me lavé el rostro con agua templada, quitándome la tierra y la ignominia de Lucía. Me sequé con una toalla de algodón. No me cambié la ropa sucia. No quería que los agentes me vieran compuesta. Necesitaba que vieran el lodo, el agua, la prueba física del ultraje. Me senté nuevamente en mi sillón de cuero, lo giré hacia la ventana y esperé. Abajo, escuché los pasos pesados de Julián y el taconeo de Lucía bajando la escalera. Se reían. Escuché el sonido del corcho de una botella de vino siendo extraído. Estaban celebrando, madre. Gritó Julián desde el piso inferior con esa voz espesa de quien ya lleva un par de copas. Baja a limpiar el desastre que hiciste. Lucía dice que huele a suelo mojado y le produce alergia. No respondí. Solo acaricié la cubierta de cuero de mi agenda. 3 minutos después, el sonido de sirenas desgarró la tarde. No eran sirenas distantes. Eran sirenas que se aproximaban a toda velocidad, cubriendo la distancia hasta mi puerta con urgencia. Eran sirenas que anunciaban el fin de la celebración. Me puse de pie, alicé mi blusa manchada de barro y caminé hacia la puerta del despacho. Había llegado la hora de dictar sentencia. Escuché el golpe seco de los nudillos contra la madera de la puerta principal. 3 golpes. Autoridad. Ley. Orden. Abajo, las risas cesaron de golpe, como si alguien hubiera desconectado de súbito una música festiva. Desde el rellano de la escalera, oculta en la penumbra del corredor superior, observé la escena como un águila que estudia a su presa antes del descenso definitivo. ¿Quién demonios será? Refunfuñó Julián, arrastrando las palabras.
Escuché el tintineo de la botella de vino al ser dejada con brusquedad sobre la mesa del salón. Seguro es un repartidor desorientado. Lucía, pediste algo más por internet, yo no ordené nada, cariño. ¡Qué fastidio! Ni siquiera se puede disfrutar de una copa en paz en este lugar, respondió ella con ese tono afectado que usa cuando pretende parecer refinada y solo logra sonar ordinaria. Julián caminó hacia la entrada. Lo vi a través de los barrotes del balaustre. Llevaba la camisa desabrochada y avanzaba con esa arrogancia hinchada del hombre que se siente señor del universo porque su esposa lo aplaude. Abrió la puerta sin molestarse en mirar por la mirilla, esperando encontrar a un mensajero al que poder increpar por interrumpir su tarde. Pero no encontró a un mensajero. El marco de la puerta se llenó con la figura imponente del comisario Jorge Ramírez y dos agentes uniformados detrás de él. El azul oscuro de los uniformes contrastaba de forma violenta con la decoración en tonos beige y marfil que Lucía había impuesto en mi vestíbulo. El aire acondicionado pareció tornarse gélido. «Buenas tardes», dijo Julián, y su voz perdió varias capas de su falsa seguridad. «¿Ocurre algún problema, oficial?» «Buenas tardes», respondió Ramírez. Su voz no formulaba una simple pregunta, era una afirmación que exigía confirmación. No dijo, señora, utilizó mi título, ese que gané quemándome las pestañas durante 4 décadas. ¿Es esta la residencia de la jueza Valeria? Sí, mi madre vive aquí, intentó Julián sonreír. Era esa sonrisa de vendedor ambicioso que siempre le funcionaba con sus conocidos. Pero ella está descansando en este momento, ya comprende, los años. ¿Ha sucedido algo en la zona? Lucía se acercó con curiosidad, sosteniendo su copa de vino como si fuera un cetro. Al ver a los agentes, frunció el entrecejo, no con temor, sino con irritación. ¿Qué se les ofrece? Si es por el ruido del jardín, ya terminamos. Mi suegra estaba armando un alboroto con sus herramientas, pero ya la mandamos a descansar. Desde mi posición en la penumbra, sentí una oleada de calor ascendiendo por mi pecho. La mandamos a descansar. Como si fuera una mascota molesta o un niño díscolo. Apreté con fuerza la barandilla. Mis manos ya no temblaban. Había llegado el instante, comencé a descender la escalera. No lo hice con rapidez. Descendí con el ritmo pausado y solemne con el que solía ingresar a la sala de vistas, cuando todos los presentes debían ponerse de pie. Mis zapatos, aunque envejecidos y manchados de lodo, resonaron con firmeza en cada escalón de madera. Tac, tac, tac. El sonido hizo que los tres en la entrada alzaran la vista. Debí ser una visión desgarradora para ellos, pero indispensable para la causa de la justicia. El agua se había secado parcialmente, dejando manchas de tierra oscura sobre mi blusa clara. Mi cabello gris, que normalmente llevo recogido con pulcritud, estaba pegado, sucio y revuelto sobre mi frente y cuello. Lucían rasguños en mis brazos, hechos por las ramas de las camelias. Parecía, en efecto, una víctima. Pero mi postura era la de una jueza. No estoy descansando, Julián, dije. Mi voz surgió clara, proyectada desde el diafragma, sin un ápice de la fragilidad que ellos esperaban. Y, definitivamente, nadie me ha mandado a ninguna parte. Ramírez me vio y sus ojos se abrieron ligeramente. Noté cómo su mandíbula se tensaba al percibir el barro en mi rostro y la ropa húmeda. El instinto protector del veterano agente se activó, pero su disciplina lo mantuvo en su posición. Realizó un saludo marcial, breve y respetuoso. Señoría, dijo Ramírez, ignorando por completo a mi hijo y a su esposa. Recibimos su llamado. Reporte de agresión intrafamiliar y maltrato a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad. La frase cayó como un artefacto explosivo en el centro de la sala. ¿Qué? Julián soltó una risa tensa, mirando alternativamente a Ramírez, a mí, y de nuevo a Ramírez. ¿Agresión? Por favor, oficial, esto es un enorme malentendido. Mi madre, bueno, ya sabe cómo se vuelven a cierta edad. Exageran, inventan relatos para conseguir atención. Se mojó al regar las plantas y perdió el equilibrio. Exactamente, intervino Lucía, dando un paso al frente e invadiendo el espacio personal de Ramírez. La manguera se le escapó de las manos. Nosotros solo intentábamos asistirla, cierto, Julián. Descendí los últimos 3 escalones y me planté frente a ellos. Me sentía más alta, más poderosa. Durante meses me había encogido. Me había vuelto pequeña para caber en los intersticios que ellos me permitían en mi propio hogar. Había aceptado el papel de la abuela dócil,
la que prepara la comida y guarda silencio, la que firma cheques y agradece las migajas de afecto. Pero al verlos mentir con tal facilidad, con esa naturalidad fría ante la autoridad, algo se quebró para siempre dentro de mí. Y al romperse, liberó a la jurista formidable que había permanecido dormida durante un lustro. Comisario Ramírez, dije, dejando de lado las falsedades de mi hijo. Proceda con el protocolo de identificación de la escena. Madre, ¿qué te sucede? Siseó Julián acercándose con intención de tomarme del brazo. Estás haciendo el ridículo. Diles que se marchen. Ramírez dio un paso lateral, interponiéndose entre Julián y yo. Su mano se posó de forma casual cerca del cinturón, junto a las esposas. No fue una amenaza explícita, pero el mensaje fue diáfano: no la toque, señor. Le voy a solicitar que mantenga la distancia, dijo Ramírez con voz de acero. La denunciante ha solicitado presencia policial. Ustedes son, en este momento, parte de una investigación preliminar. ¿Investigación?, chilló Lucía, derramando un poco de vino sobre la alfombra persa. Esto es absurdo. Es mi casa. Yo no he hecho nada malo. Corrección, intervine, girando la cabeza lentamente para clavar la mirada en sus ojos. Por primera vez, no desvié la vista. La sostuve. Esta no es tu casa, Lucía. Nunca lo ha sido. Y lo que has cometido está tipificado en el Código Penal. Artículo 203. Violencia física y psicológica contra ascendientes. Lucía parpadeó, desconcertada. No estaba acostumbrada a que la anciana inservible citara artículos del Código Penal. Estaba acostumbrada a que yo le preguntara si la comida estaba de su agrado. Comisario, continué, señalando hacia el bolsillo del pantalón de Julián. El sujeto masculino tiene en su poder un dispositivo móvil que contiene evidencia videográfica del incidente. Fue registrado hace menos de 20 minutos. Solicito que se asegure el dispositivo para prevenir la destrucción de pruebas. Julián llevó la mano al bolsillo de forma instintiva, protegiendo el teléfono. Su rostro perdió color. Sabía lo que había captado. Sabía que la grabación no mostraba a una anciana resbalándose con una manguera, sino a su esposa arrojando agua con desprecio y a él riéndose como cómplice. Eso es privado, balbuceó Julián. Ustedes no tienen una orden de allanamiento, en caso de flagrancia o riesgo inminente de pérdida de evidencia. Dentro de un caso de violencia intrafamiliar, la autoridad posee facultades precautorias, recité de memoria, saboreando cada término jurídico como si fuera un caramelo. Además, comisario, en mi calidad de propietaria del inmueble, otorgo mi consentimiento pleno para el registro de cualquier área común donde se haya perpetrado el ilícito. La terraza y el jardín son áreas comunes. Ramírez asintió, sacando una libreta de actas. Señor, le sugiero que entregue el teléfono voluntariamente para que los agentes examinen el material. Si no hay nada que ocultar, se lo restituiremos de inmediato. Si se niega y luego descubrimos que borró el archivo, estaríamos hablando de obstrucción a la justicia y alteración de evidencia. Eso constituye un delito de mayor gravedad. Julián miró a Lucía. Lucía miró a Julián. El miedo comenzó a reemplazar a la arrogancia en sus rostros. Era un espectáculo delicioso presenciar cómo se derrumbaba su fachada de impunes. Durante meses me hicieron sentir que yo estorbaba, que yo era la carga, que yo debía estar agradecida de que me toleraran vivir en mi propia casa bajo sus condiciones. Como permití que las cosas llegaran a este extremo, me pregunté mientras observaba a Julián sacar el teléfono con manos temblorosas, ¿fue el amor? Ese condenado y ciego amor de madre que perdona, que justifica, que espera a que el hijo enmiende. Creí que si les cedía espacio, si les proporcionaba recursos, si les daba comodidad, ellos me corresponderían con afecto. Pero existen personas que son como pozos sin fondo. Arrojas todo lo que posees y nunca escuchas el eco del impacto. Solo exigen más. Al ver a Julián desbloquear el teléfono y entregárselo al agente auxiliar, sentí un agudo dolor en el pecho, pero lo ahogué de inmediato con la razón. Ese hombre ya no era el niño al que le enseñé a andar en bicicleta. Ese hombre era un cómplice de mi tormento. Y en ese día, la madre tenía que retirarse para dar paso a la jueza. El agente reprodujo la grabación. El volumen estaba alto. Vieja inservible. ¿Es eso lo único que sabes hacer? La voz de Lucía rasgó el aire desde el pequeño dispositivo. Luego, el sonido del agua cayendo, mi propio jadeo de sorpresa y la risa inconfundible de Julián. Vamos, corazón, dile que se ponga a trabajar. El silencio que llenó la sala cuando terminó el video fue sepulcral.
Ramírez alzó la vista del teléfono y clavó sus ojos en Lucía con un desprecio que ningún uniforme podía enmascarar. Luego miró a Julián, se le resbaló la manguera, ¿verdad? Estábamos bromeando. Intentó defenderse Lucía, pero su voz era apenas un hilo. Es una broma familiar. Nos tratamos con ese humor pesado, ¿cierto, Valerita? Dile que jugamos así, me miró con ojos suplicantes. Por un instante, vi el pánico genuino en ella. Esperaba que yo la rescatara. Esperaba que la abuela complaciente saliera al rescate para evitar el escándalo. Caminé con lentitud hacia uno de los sillones individuales, uno de estilo imperio que Lucía siempre decía que quería votar porque era anticuado y horrible. Me senté con elegancia a pesar de mi ropa sucia, cruzando las piernas y apoyando las manos sobre mis rodillas. No, oficial, dije con calma. No estábamos jugando. He sido objeto de acoso sistemático, humillación pública y agresión física dentro de mi propiedad y deseo presentar cargos formales. Madre, gritó Julián. Nos vas a crear problemas serios por una tontería, eres Lucía, mi nuera. Y yo soy tu madre, respondí. Y mi voz sonó tan glacial que hasta yo misma me sorprendí. Pero parece que ese título perdió todo valor para ti hace mucho tiempo. Ahora vamos a utilizar otros términos legales. Yo soy la parte agraviada y ustedes son los presuntos agresores. Ramírez se aclaró la garganta. Señoría, con esta evidencia y su declaración, procedemos a levantar el acta correspondiente. Podemos proceder a su detención inmediata si así lo solicita, o podemos gestionar una orden de restricción perentoria que les obligaría a abandonar el domicilio mientras se resuelve la situación jurídica. Mis ojos recorrieron la sala. Vi las fotos de ellos dos en la repisa donde antes estaban las de mi esposo. Vi el desorden de sus revistas y sus dispositivos. Si los arrestaban en el acto, sería un escándalo mediático, hijo de jueza aprendido. No, no quería un circo. Yo quería recuperar mi vida. Quería mi paz y deseaba que entendieran que la dignidad no se tranza. Además, guardaba un as bajo la manga, el documento en la caja fuerte, el comodato precario. Aquella pequeña cláusula que establecía que yo podía revocar el préstamo del uso de la vivienda en cualquier instante, sin previo aviso, por causa de ingratitud o necesidad del propietario. Había redactado esa cláusula casi por inercia profesional, sin imaginar jamás que la emplearía. Bendita mi paranoia de jurista. No deseo que los detengan hoy, comisario, dije, observando cómo los hombros de Julián se relajaban un poco. Pobre ingenuo. Creía que me estaba ablandando. No quiero que los vecinos vean patrullas llevando celos. Sería de pésimo gusto, comprendido, respondió Ramírez. Entonces, quiero que se levante el acta circunstanciada de los hechos con todo detalle. Quiero que quede constancia legal de la agresión y que el video se anexe como evidencia digital certificada. Y solicito medidas de protección inmediatas, una orden de alejamiento cautelar, pero nosotros vivimos aquí. Interrumpió Lucía, recuperando algo de color en el rostro. Si nos imponen una orden de alejamiento, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Miré a Lucía, luego miré mis uñas llenas de tierra. Ese es un problema logístico que no me corresponde resolver, respondí sin mirarla. La ley es clara. Si existe riesgo para la integridad de la víctima, el agresor debe ser apartado del entorno. Madre, no puedes hacernos esto, suplicó Julián, acercándose un paso, pero deteniéndose ante la mirada firme de Ramírez. No tenemos a dónde ir. Perdimos el apartamento, lo sabes. No contamos con dinero para un hotel, tienes un automóvil, Julián, dije suavemente. ¿Y tienes amigos? Esos con los que sales a gastar el dinero que te entrego. Seguro alguno podrá recibirte. Me levanté del sillón. El dolor en mis rodillas había desaparecido, reemplazado por la adrenalina del poder recuperado. Comisario Ramírez, por favor, tome sus declaraciones aquí mismo. Yo subiré a cambiarme de ropa y a redactar mi denuncia formal para ratificarla mañana en la fiscalía. Ah, y una última cosa, me giré hacia Julián y Lucía, que parecían dos niños regañados en la oficina del director, pero con el terror adulto de saber que las consecuencias serían irrevocables. Mañana, a primera hora, mi abogada vendrá a notificarles la revocación del contrato de comodato que firmaron. Disponen de 24 horas para retirar todas sus pertenencias. Lo que quede después de ese plazo será considerado abandonado y será donado a instituciones de beneficencia. Firmamos eso sin leerlo. Gritó Julián. Nos engañaste, sonreí. Una sonrisa pequeña, afilada, peligrosa, nadie los engañó, hijo.
Yo les puse los documentos frente a ustedes. Ustedes estaban demasiado absortos en sus pantallas como para leer lo que firmaban. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y la imprudencia, lamentablemente, tampoco. Me di la vuelta y caminé hacia la escalera. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba los murmullos frenéticos de Lucía y las instrucciones secas de los oficiales pidiendo sus documentos de identidad. Al subir el primer escalón, me detuve y me giré por última vez. Jorge, llamé al comisario. Sí, señoría. Asegúrese de que no se lleven nada que no sea estrictamente ropa y artículos de aseo personal. Voy a proceder a hacer un inventario preliminar. Falta una estilográfica de oro de mi escritorio y tengo fundada sospecha sobre su posible paradero. Lucía se llevó la mano a su bolso de forma instintiva. Yo lo vi. Ramírez también lo vio. Entendido, señoría. Revisaremos los efectos personales antes de que partan a buscar alojamiento. Subí las escaleras. Cada peldaño me alejaba de la víctima que fui hace una hora y me aproximaba a la mujer que siempre debía haber sido. Entré en mi dormitorio, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente. No lloré. Ya no quedaban lágrimas, me acerqué al espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada estaba sucia, desaliñada y envejecida, pero en sus ojos había un fulgor que no veía desde hacía años. Era el brillo de la guillotina antes de su descenso definitivo. Me quité la ropa manchada, dejándola caer al suelo como una piel muerta. Mañana sería un nuevo día. Mañana el jardín no sería lo único que limpiaría. Mañana estirparía la mala hierba desde la raíz. Y esta vez, me aseguraría de que jamás volviera a brotar. Entré en la ducha caliente, dejando que el agua arrastrara toda la inmundicia, preparándome, porque aunque había vencido en la primera escaramuza, la batalla por recuperar mi existencia apenas comenzaba. Y ellos no tenían la más remota idea con quién se habían enfrentado. La luz de la mañana entró por mi ventana con una claridad casi ofensiva, como si el sol ignorara que dentro de esta casa se libraba una guerra silenciosa. Me levanté a las 6 en punto, no por hábito, sino por estrategia. En mis años en el tribunal aprendí que quien domina los tiempos, domina el proceso. Hoy no me coloqué la bata de andar por casa, ni las pantuflas cómodas que Julián siempre miraba con desprecio. Abrí el armario y extraje mi traje de chaqueta de color azul marino, aquel que usé para dictar mi última sentencia antes de la jubilación. Me maquillé con esmero, disimulando las sombras de una noche de insomnio deliberado, y me calcé los zapatos de tacón bajo. El sonido nítido de mis pasos sobre la madera sería mi martillo de juez durante todo el día. Bajé a la cocina. El silencio era absoluto. Esa pareja de oportunistas seguramente seguía en un sueño profundo, creyendo que la tempestad del día anterior se había disipado con la noche, que mamá ya habría superado su rabieta y que hoy encontrarían chilaquiles calientes aguardándoles. ¡Qué peligrosa ingenuidad! Preparé café. Solo una taza. El aroma del grano recién molido inundó la cocina. Un olor a rutina que contrastaba violentamente con lo que estaba a punto de ejecutar. Me senté en la cabecera de la mesa del comedor, no en la cocina como solía hacer para no incomodarles. Desplegué sobre la mesa de caoba 3 carpetas de colores distintos, roja, azul y amarilla. A mi lado, mi teléfono y una lista impresa que había descargado de mi computadora la noche anterior. El inventario de bienes muebles. A las 9:30, escuché el arrastrar de pasos por la escalera. Primero bajó Lucía. Llevaba un camisón de seda color malva y una máscara para dormir subida a la frente. Su rostro estaba hinchado, desprovisto del maquillaje que utiliza como coraza. Al verme sentada en la cabecera, vestida como para recibir a un embajador, se detuvo en seco en el último peldaño. Buenos días, supongo, murmuró, frotándose los ojos. ¿Hay café? Tengo un dolor de cabeza atroz. La cafetera está allí, señalé con mi estilográfica, sin alzar la vista de mis documentos. El café cuesta 350 pesos la bolsa. El agua y el gas también tienen su tarifa. Puedes dejar tu aporte en la encimera antes de servirlo. Lucía soltó una risita tensa. De esas que buscan complicidad donde no existe ninguna. Ay, Valerita, qué rencorosa amaneciste. Ya, perdona lo de anoche. Fue una broma sin gracia. Julián había bebido demasiado. Yo también. Ya sabes cómo se pone el ambiente. El artículo 203 del Código Penal no contempla excepciones por ambiente o bromas sin gracia, respondí, pasando una página de la carpeta roja con un sonido seco. Y te recuerdo que el plazo de 24 horas comenzó a contar ayer a las 7 de la tarde.
Les restan 9 horas y media. En ese instante, apareció Julián. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y con olor a vino rancio. Se veía pésimo, con esa palidez de quien sabe que ha cometido un grave error pero se niega a reconocerlo. Madre, por el amor de Dios, ¿sigues con eso? Julián caminó hacia el refrigerador y lo abrió. Se quedó mirando el interior vacío. ¿Dónde están los huevos? Y el queso curado que compré, el queso que compraste con la tarjeta de crédito adicional que yo liquido, corregí, mirándolo por encima de mis lentes. Esa tarjeta fue cancelada a las 8 de la mañana. El refrigerador ha sido vaciado de todo lo que yo pagaba. Si tienen hambre, sugiero que utilicen sus propios recursos. Ah, se me olvidaba que no tienen. Julián cerró la puerta del refrigerador con un golpe seco. La ira comenzaba a reemplazar a la resaca. Esto es absurdo. Eres mi madre. No puedes dejarnos sin alimento. Eso es, no sé, abuso económico, sonreí. Fue una sonrisa pequeña y gélida, término interesante, hijo. Lástima que no sea aplicable cuando tienes 48 años y estás ocupando una propiedad de forma irregular. Se llama autosustento. Bienvenido a la edad adulta, saqué mi teléfono y marqué un número, poniéndolo en altavoz. Diga. Contestó una voz ronca al otro lado. Buenos días, don Anselmo. Habla la jueza Valeria. ¿Está listo? Sí, señoría. Estoy afuera con la camioneta y las cajas. Adelante, por favor. La puerta está abierta. Julián y Lucía intercambiaron miradas de pánico. ¿Quién es don Anselmo? ¿Qué cajas? Preguntó Lucía, abrazándose a sí misma como si de repente hubiera entrado un frío repentino. Es el cerrajero y su equipo de mudanza, expliqué con calma, volviendo a mis carpetas. Don Anselmo va a cambiar las cerraduras de las puertas interiores, mi despacho, la biblioteca, la bodega y la habitación de servicio donde guardo la vajilla. Y sus ayudantes comenzarán a embalar todo lo que hay en la sala y me pertenece, para evitar percances o pérdidas mientras ustedes se retiran. No puedes hacer eso, gritó Julián, golpeando la mesa con la palma de la mano. Todavía seguimos aquí, exactamente. Siguen aquí. Pero mis bienes corren peligro con ustedes presentes. Ayer demostraron de sobra que no respetan ni mi propiedad ni mi persona. Estoy tomando medidas precautorias sobre mis bienes muebles. En ese instante, el timbre sonó. Don Anselmo, un hombre corpulento con un cinturón de herramientas que tintineaba con cada paso, entró seguido por dos jóvenes que cargaban cajas de cartón y rollos de plástico de burbujas. A trabajar, muchachos, ordené, poniéndome de pie. La sala y el comedor primero. Quiero la cristalería de Bohemia embalada y sellada. Don Anselmo, comience por la puerta del patio trasero y la despensa. La casa, que solía ser su territorio de comodidad y ocio, se transformó de inmediato en un hervidero de actividad. El sonido del taladro de don Anselmo, perforando la madera de las puertas, resonaba como el fuego de ametralladora. El ras-ras de la cinta adhesiva cerrando cajas era la banda sonora de su desahucio. Lucía intentó subir las escaleras de dos en dos. Voy a llamar a mi papá. Chilló. Adelante, dije sin inmutarme. Dile a tu padre que necesitas que te reciba, y de paso, devuélvele el juego de té de plata que te prestaste la Navidad pasada y que jamás regresó a mi vitrina. Lo tengo inventariado en la carpeta azul, folio 4. Si no aparece antes de que partan, agregaré una denuncia por sustracción de propiedad a la de violencia intrafamiliar. Lucía se detuvo en seco, pálida como la cera. Se giró lentamente. Como lo sabes, yo sé todo lo que sucede en esta casa, Lucía. Que haya guardado silencio para mantener la paz no implica que sea ciega. El juego de té, los dos manteles de lino bordado y el broche de camafeo de mi abuela disponen hasta las 7 de la tarde para reaparecer, como por arte de magia. Sobre esta mesa, Julián se acercó a mí, cambiando de táctica. Bajó la voz, intentando emplear ese tono suave que solía funcionarle cuando necesitaba dinero para sus proyectos garantizados. Madre, mamá, escucha. Nos equivocamos. Lo reconozco. Lucía tiene un carácter complicado y yo fui un imbécil al no defenderte. La guillotina mental que había permanecido acechando en la sombra de mis recuerdos había caído al fin, y su filo había cortado, de un solo golpe, los últimos lazos sentimentales que me ataban a la parásita y a su cómplice. La justicia, que por décadas había administrado desde un estrado ajeno, ahora resonaba en el eco de mis propios pasos sobre la madera de la casa que, por fin y para siempre, volvía a ser solo mía. La Guerra Fría había terminado. Y la victoria,
Impregnada del aroma a café recién hecho y a tierra húmeda del jardín, sabía a paz absoluta.